que he titulado Edificando un hogar sobre la roca en tiempos turbulentos. Y esta enseñanza es importante, quiero que le pongan mucha atención. Esta mañana estamos descansados, estamos al inicio del día, no hay excusa para estar distraídos, ni bostezando, ni durmiendo, ya comieron también. Y es importante porque esto que voy a compartir con ustedes es el currículo 001 de Un Hogar sobre la Roca. En el currículo de Hogar sobre la Roca, esta es la temática o la enseñanza base que yo entiendo que toda familia debe tener. Aquí hay que sacar A, 100, todo el mundo. Aquí califican así, A, B, C, en la escuela. Bueno, aquí hay que sacar una A todo el mundo. ¿Qué? Significa sobre 20. Ah, no, allá es sobre 100. 20 es muy bajito. Entonces, en tiempos turbulentos como los que estamos, yo creo que nunca ha sido tan importante y necesario, indispensable, edificar sobre la roca como en estos momentos. Y hoy traigo esta mañana una serie de principios, de enseñanzas que necesitamos aprender e implementar para que nuestros hogares se mantengan firmes en medio de estos tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la gracia. La guardia, perdón. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a enfocarnos en lo que vamos a estar tratando. Disipa otros pensamientos, cosas que nos ocupen. Y enfoca nuestra mente, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos hoy. Entendemos que necesitamos toda la ayuda que tú nos puedas dar, porque solos no podemos combatir al enemigo y a estos tiempos tan difíciles. Hay mucha información, de manera que ayúdanos a organizar estas ideas en nuestras mentes, tomar nota, de manera que podamos ponerla en práctica desde que lleguemos a nuestros hogares en la tarde de hoy. Sé con nosotros, Jesús. Amén. Y entonces hay dos principios básicos, elementales, fundamentales para edificar nuestro hogar sobre la roca. Esos principios son nuestra fe en Cristo como padres y madres cristianos y la palabra de Dios como única guía de vida. Son dos columnas que sujetan nuestro hogar, nuestra familia. Nuestra fe salvífica en Cristo, ya no somos del mundo, le pertenecemos a Dios, y la palabra de Dios como única guía, como único manual de vida. No hay otros. Aún si leemos otros libros de matrimonio, de familia, de crianza, esos libros están fundamentados sobre la palabra de Dios. No son libros de psicólogos, no son libros de filosofías del mundo, son libros que están fundamentados en la verdad que Dios ha establecido. Y entonces, partiendo de esos dos pilares, nuestra fe en Cristo y la palabra de Dios, el principio elemental que tú como papá y mamá tienes que ejercer es criar a tus hijos con una palabra que está muy de moda ahora, pero que es muy importante y que hay que saberla aplicar. Y es criarlos con intencionalidad. Esa palabra me encanta porque denota hacer algo con enfoque, con empeño, no de manera casual y cuando me acuerdo, sino es algo que está en mi brújula. Eso me está enfocando, me está guiando, me está llevando. Hay que criarlos con intencionalidad. Yo les decía ayer que en los tiempos que criamos Laura y yo, tú podías criar de manera casual y te iba bien. No, probablemente las cosas salían bien. Tenía que salirte un hijo rebelde y malo,
pero por lo general te iba bien. Hoy, si tú no estás criando intencionalmente, no te va a ir bien. De manera que esa palabra quiero que la tengan presente y que la apliquen a lo que vamos a estar hablando esta mañana. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos y hermanas, dada por Dios, de entrenar a nuestros hijos a someterse a nuestra autoridad. Ese es el corazón de la crianza. Enseñarle a nuestros hijos a someterse a nuestra autoridad, pero por encima de eso a la autoridad de Dios. Nunca la sujeción de nuestros hijos a nuestra autoridad es porque simplemente yo soy su papá y punto. No, es porque yo soy una imagen de Dios como autoridad sobre ellos. Dios es nuestra máxima autoridad y Cristo, y ahora los padres, Dios le dice, tú eres autoridad sobre esos hijos que yo te estoy concediendo por un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, central a la crianza de nuestros hijos está el enseñarlos a sujetarse a la autoridad que Dios, que es nuestra máxima autoridad, me ha dado a mí como padre sobre ellos. Nunca vayamos a nuestros hijos con la actitud de que tú tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy tu papá y punto. Eso frustra, eso produce ira y frustración en nuestros hijos. Es siempre importante que tú lo enfoques arriba. Hijo, si yo tengo autoridad sobre ti es porque Dios me la ha dado. Y un día, si Dios te lo concede, tú serás padre también, serás mamá y tendrás autoridad sobre tus hijos. Es una cadena de autoridad que Dios ha establecido. No es porque yo quiera, es porque Él es. Es como cuando la mujer se sujeta a su marido. No es porque Él se lo merezca, es porque Dios se lo pide a la mujer. Y ella, en obediencia a su Dios, a su Padre, lo hace. Aún el marido esté lejos de ser un hombre digno de sujetarse a él por sus pecados e imperfecciones. Y entonces, ¿por qué es tan importante este concepto de enseñarle a nuestros hijos a que se sometan, a que se sujeten a la autoridad de sus padres y primero a la autoridad de Dios? Porque primero debemos andar en la verdad. Tenemos que andar en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de ahí no es verdad. Mira lo que dice tercera carta de Juan 1:4. No tengo mayor gozo que este, saber, oír que mis hijos andan en la verdad. El hecho de que enseñemos a nuestros hijos la importancia de sujetarse a nuestra autoridad es porque esa sujeción a la autoridad es la verdad que Dios ha establecido. Sí, es porque le conviene, es porque les va a ir bien, es porque los vamos a proteger, pero sobre todas las cosas es porque Dios lo ha establecido así. Pero pastor, ¿por qué yo tengo que sujetarme a mi marido? Porque Dios lo ha establecido así. Tenemos que llegar a un punto en nuestro caminar con el Señor, mis hermanos y hermanas, en donde nos convenzamos, se dice así, nos convenzamos, ¿verdad? Suena raro, nos convenzamos, porque convencemos sí me suena, pero cuando nos convenzamos de que lo que Dios dice es bueno y conviene, aunque vaya en contra de mi naturaleza, aunque vaya en contra de mis ideas y mis creencias y lo que yo quiera. Hasta que yo no llegue a ese punto, yo voy a batallar mucho con obedecer a Dios. Porque siempre voy a tener ese pulso con Él. De que Él dice esto, pero a mí me parece mejor esto otro. Ojalá el Señor nos lleve a ese punto pronto. Hoy, de ser posible, hoy. De manera que primero, porque debemos andar en la verdad. Segundo, porque nuestros hijos, como les decía ayer, no nos pertenecen. Esos niños lindos que andan por ahí, esos no son tuyos. Tú tienes que educar, criar a esos niños como el que tiene algo prestado muy valioso que tiene que devolver. Ay, qué lindo ese anillo. ¿Verdad que sí? Es muy bonito, pero mira, no es mío. Tengo que devolverlo al final de mes. ¿Cómo tú lo vas a cuidar? Mucho, porque no es mío, tengo que devolverlo. Digo, si eres consciente. Si eres una gente consciente y cuidadosa, porque hay gente inconsciente e indisciplinada que no le importa lo que le pase al anillo porque no es mío.
que nadie aquí sea así, que nadie aquí caiga en esa categoría. Cuando a mí me dan algo que no es mío, para que yo lo use, yo soy cuidadoso. Porque si se me rompe a mí, bueno, era mío. Pero si me rompe y era de otro, wow, ¿cómo le digo? ¿Con qué cara le digo? Mira, te rompí lo que me prestaste. Entonces, segundo, porque nuestros hijos no nos pertenecen. Eso es importante también, que el Señor nos ayude a entenderlo y que todo lo que hagamos con nuestros hijos lo hagamos con ese entendimiento. Yo amo a esta criatura, pero esta criatura es de Dios, no es mía. Yo no soy su dueño. Amén. Y entonces, 4 puntos importantes sobre este concepto que estoy iniciando. Primero, nada en este mundo se puede comparar con el tiempo, cuidado y atención invertidos en la familia. Nada. Nada que tú puedas tener o hacer es más importante en tu vida que eso. Si no estás convencido de eso, las probabilidades son que no te va a ir bien a la hora de la crianza de tus hijos y de hacer familia. Segundo, las cosas materiales, posesiones, dinero, reconocimiento, van a pasar. Son por un tiempo, pero la inversión que hagas en tu familia irá de generación en generación. Y es la bendición de la que Dios sabe en su palabra. Tu carrera pasará, te retirarás un día, te pondrás viejito, te comprarán una mecedora y te sentarás en la mecedora a mecerte todo el día mientras ves el juego de fútbol o las noticias, a ver quién se murió hoy. Ay, se murió fulana. ¿Ves? Pero la inversión que hagas en tu familia seguirá de hijos a nietos, a bisnietos y en lo adelante. Tercero, la relación que tengamos con Dios y nuestro entendimiento del Evangelio determinarán los padres y líderes de familia que vamos a ser. Tú vas a ser tan buena madre y tan buen padre como seas buen cristiano. Y cuando digo buen, no es que todo lo hagas perfecto, sino que tengas una relación profunda y personal con Dios. Es esa relación con Dios que te va a equipar para ser el padre y la madre que Dios te ha llamado a ser. No es el libro que compraste, no es el retiro que viniste, aunque aquí aprendemos muchas cosas. Esos son complementos. Es la relación que tú desarrolles y eso lo hemos dicho ya a lo largo de ayer y hoy también. Y número 4, si nuestras vidas están informadas y transformadas por la palabra de Dios, se verá en nuestros matrimonios, en nuestros valores, en nuestra crianza de nuestros hijos y en toda nuestra manera de vivir. Si nuestras vidas están informadas e influenciadas y transformadas por la palabra de Dios, se va a ver en nuestros matrimonios, en nuestra crianza y en toda la forma en que vivimos. ¿Les hace sentido esos 4 puntos? Y entonces, para que esto se dé, y ya hablamos un poco ayer, pero hoy vamos a entrar profundo en materia para que tengan mejores definiciones que les ayuden a entender estas cosas, porque quizá ayer me oyeron hablar de convicciones y prioridades, pero no las definimos bien para que las puedan entender y aplicar. Toda familia cristiana, mis hermanos, debe vivir y moverse por convicciones bíblicas y convicciones personales. Y sé que eso está en su corazón por alguna de las preguntas que se hicieron ayer al final de la sesión. ¿Qué es una convicción bíblica? Por si no lo sabes. ¿Qué es una convicción bíblica? Una convicción bíblica es aquella convicción, es aquella certeza de mente que yo tengo, basada en principios, enseñanzas y verdades de la palabra de Dios que aplican a todo tiempo, lugar y cultura y que definirán las decisiones que tomaremos como individuos y como familias. Y para esto yo necesito conocer la Biblia bien. Es decir, que una convicción bíblica es aquella que está basada en principios bíblicos, en verdades bíblicas, en enseñanzas bíblicas que aplican a todo tiempo, cultura y lugar. No, pero es que aquí en Francia hacemos tal cosa. A mí no me importa. Es lo que Dios dice. Deja a los franceses que hagan lo que quieran.
Y si son franceses cristianos, pues tienen que hacer lo que dice la palabra. Lo digo porque en nuestro continente y en nuestros países yo veo cómo la cultura determina tanto de lo que la familia hace. En Dominicana, allá en Estados Unidos. No es que aquí se hace así. No es que aquí se usa tal cosa. Sí, pero ¿qué dice Dios? Como yo digo mucho, primero eres cristiano y después francés. Primero eres cristiano y después peruano. Primero eres cristiano y después colombiano. Si tu nacionalidad predomina y determina cómo tú vives y te mueves, entonces tienes que ver lo que vas a hacer, porque muchas veces va a chocar con nuestra nacionalidad celestial. El día que Dios se reveló a mí y me mostró estas cosas, yo pude entender inmediatamente que yo era ciudadano del cielo. Mi ciudadanía está en los cielos, no aquí. Yo soy peregrino, extranjero. Aquí, todos ustedes, la mayoría. Hay un francés por ahí, infiltrado. Míralo allí. Pero la mayoría somos extranjeros en este país. Sabemos lo que se siente ser extranjero. Pues nuestra nacionalidad principal es la celestial. Si no estás ahí todavía, tienes que tener una conversación con Dios en cuanto a ese tema. Yo estoy convencido que yo no soy de aquí. Ni de Francia, ni de Chicago, ni de Cuba, ni de Dominicana. Yo soy del cielo. Yo estoy de paso y Dios me soltó ahí en Cuba por un tiempo, después en otros lados, para que no me arraigara mucho en ningún lugar. Para el día que me toque tomar el último vuelo a casa. De manera que estas convicciones bíblicas son principios, enseñanzas, ideas que yo saco de la palabra de Dios y que convencen mi mente. Convencen mi mente de cómo deben ser las cosas, cómo deben hacerse las cosas. ¿De acuerdo? Unos ejemplos de convicciones bíblicas. No voy a robar. Mi familia no va a decir mentira. ¿Ves? Porque son mandamientos bíblicos. Mis hijos no se van a unir en yugo desigual. Porque son imperativos bíblicos. Salen de la Biblia y no hay argumento, no hay zona gris, no hay opinión. No, eso es lo que Dios ha establecido claramente. De manera que la convicción bíblica no debe tener argumentos. No, pero es que yo no lo veo así. Pero Dios lo ve así. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir como tú ves o como Dios ve? ¿Entienden a dónde vamos con esto? Si yo quiero hacer familia a la manera de Dios, yo tengo que hacer las cosas como Dios ha dicho. Y si no tienes convicciones bíblicas, la cultura, la sociedad te va a sacudir de un lado al otro, como ellos quieran. Y tú te vas a dejar echar para allá y para acá. No sé aquellos que vieron una película hace años atrás, no me acuerdo el título, pero era la historia verídica de un tsunami que le dio a unas islas del Pacífico hace años atrás. Y es una película comercial, no era un documental, era una película comercial, pero basada en ese evento de una familia que está vacacionando en ese hotel, en unas islas del Pacífico, y viene un tsunami y arrasó con aquello. Y así yo veo, como que veo esa imagen cuando veo a la familia sin convicciones. Que viene un tsunami, el tsunami es la ola de corrientes sociales que nos atacan todos los días con algo nuevo, y ahora esa familia se hace esa ola y se la lleva de encuentro. Y luego de que la ola pasa, están buscándose los miembros de la familia. El marido cayó en un lugar, la mujer cayó en otro, los hijos en otro lugar, y así está la familia cuando no tenemos convicciones. Y entonces, convicciones personales. Vean la diferencia, esto es muy importante. Las bíblicas son las que Dios ha dicho en su palabra y no hay otra opinión porque Él lo dijo claramente. Y las convicciones personales, que son las siguientes. Miren la diferencia. Son aquellas que se desprenden del conocimiento de la palabra a través de nuestro estudio personal de la Biblia, nuestra comunión con Dios y experiencias personales como cristianos, que parten de principios bíblicos, de una mente informada bíblicamente,
y que variará de un creyente al otro de acuerdo a su trasfondo e influencias externas. Esta es larga, esta definición. No lo vas a poder apuntar, aunque hay algunos que están haciendo un esfuerzo. Aquellas que se desprenden del conocimiento de la palabra a través de un estudio personal de la Biblia, de nuestra comunión con Dios, de experiencias que uno tiene como cristianos y que parten de principios bíblicos, de una mente bíblica informada y de vivencias que tenemos y que pueden variar de uno a otro. Una convicción bíblica personal entra en estas cosas que nos preguntaban ayer, de cómo nos vestimos para venir a la iglesia, si tomamos vino o no tomamos vino, si bailamos, si pongo a mi hija en una clase de ballet, si me compro un arma de fuego. Yo les confieso algo, porque estoy parado aquí y puedo hacerlo. Yo al día de hoy no concibo un cristiano con una pistola. De verdad que me cuesta mucho trabajo. Pero esa es mi convicción personal. Tú vas al sur de los Estados Unidos, desde la Florida hasta Nuevo México, que es donde está la Convención Bautista del Sur, el Southern Baptist Convention. Esos miles y miles de cristianos de la Convención Bautista del Sur no tienen una pistola, no, tienen 3 rifles, 10 pistolas. Es increíble. Y ellos ven eso como lo más natural. No se me olvida cuando llegamos a Oklahoma hace 6 años, que estamos conociendo a la gente de la iglesia donde voy a pastorear, y una de las hermanas tiene una cartera muy linda y Laura se le sienta al lado y le celebra la cartera. Y dice, ay, sí, me la compré no sé dónde. Y mira, tiene este espacio, y aquí yo pongo mi pistola, mira aquí. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Pero tú sabes qué, que cuando tú ves su vida, tú ves la forma en que aman al Señor. Tú ves cómo viven vidas transformadas por el Evangelio. Tú dices, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible? Eso me enseñó mucho a que yo no puedo estar juzgando a los demás. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero al día de hoy, mis hermanos, yo batallo con eso. Porque es que yo trato de imaginar a Jesucristo con una pistola. Y me cuesta tanto trabajo. Cuando Él dice, pon la otra mejilla, no lleves espada. Cuando manda a los discípulos de 2 en 2. Yo digo, ¿cómo Él vería eso? Otra cosa, en la parte sureste de Estados Unidos, donde están las zonas tabacaleras, esos cristianos fuman. Todo. Porque ellos producen tabaco, ese es su trabajo, eso es lo que ellos viven en medio de eso. Y ellos tú lo ves a todos fumando ahí, saliendo de la iglesia, todos fumando cigarrillos. Entonces, guay. Entonces fíjate cómo lo que yo entiendo, no necesariamente tú lo entiendes así. De ahí es que tú tienes que desarrollar tus convicciones personales, que son las que nos van a guiar en cómo hacemos vida. Y ahí es muy importante porque yo no puedo estar legislando sobre convicciones personales. Yo tengo que respetarlas y yo tengo que decirle al Señor, Señor, tú eres el que sabe todo, tú eres el que juzgas. A mí eso no me toca. Tú no me has dado ese encargo a mí. ¿Ves? A mí sí me toca juzgar pecado. Si ahora yo veo a un hermano pecando, puede que yo no tenga pistola, ni fume, ni beba, pero aquí estoy yo chismeando a todo lo que da. Y murmurando de otros hermanos. Dime quién está peor, el que tiene la pistola en la cartera o el que está chismeando. Entonces a veces algunos nos confunde y nos hace pensar, wow, ¿qué es eso? Un cristiano. Pero ahí estoy yo pecando más que él porque lo estoy juzgando ahora y lo estoy condenando por algo que quizás Dios no lo condena. Entonces que el Señor nos dé esa gracia y esa profundidad de mente bíblica para uno saber cómo convivir con los hermanos sin juzgarlos, pero discernir lo que es pecado y lo que no es. Lo que es preferencia. De manera que es muy importante, mis hermanos, que tengas tus convicciones bíblicas y tus convicciones personales. Mucha de la gente que llega a nosotros buscando consejo, cuando empezamos a conversar, te das cuenta que no tienen convicciones de ningún tipo. Y por eso no saben y tienen que pedir consejo. No que no debamos pedir consejo, ya yo le he dicho aquí que es importante pedir consejo.
Pero casi siempre cuando yo voy a buscar un consejo es porque ya yo tengo una convicción. Pero yo quiero buscar la opinión de otros hermanos que me ayuden a entender si yo estoy tomando una decisión o creyendo algo en mis fuerzas y en mi carne y no en el espíritu. ¿Ves? No porque es que yo estoy allá en Belén con los pastores y no sé de qué se trata lo que me ocupa. No, yo sé, pero yo quiero oír lo que piensa fulano, lo que piensa aquel. ¿Ves la diferencia? Pero mucho el que viene a la consejería no tiene idea de este tema que le ocupa en ese momento. Y es porque no ha desarrollado convicciones. Y no las ha desarrollado porque no conoce la palabra. Se limita a leer versículos aquí, versículos allá, lo que se lee aquí en el culto. Pero no tiene un hábito de leer la palabra diariamente. Nunca se ha leído la Biblia completamente. ¿Cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a tener convicciones bíblicas y personales si no conoces lo que Dios ha dicho? Amén. Amén. ¿Por qué entonces tantos cristianos no tienen esas convicciones bíblicas y personales? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría, por qué tristemente la mayoría del pueblo de Dios no tiene convicciones bíblicas y convicciones personales? Por dos razones básicas. Porque no conocen la palabra de Dios bien y porque no están totalmente convencidos de que sea la verdad. Oigan bien, en la mayoría de los casos es porque no conocen bien la palabra. Y en el segundo de los casos es porque conociéndola o habiéndola leído ya, no se convencen de que sea veraz. Ese cuento de que Jonás estuvo 3 días dentro de un pez, eso está muy raro. Y entonces yo cuestiono la veracidad de la palabra. Y si no creo que Jonás estuvo dentro del pez por 3 días, ahora yo cuestiono todo. Porque el mismo que dice que Jonás estuvo 3 días allá adentro es el que me dice que no me une en yugo desigual. Es el que me dice que tengo que honrar padre y madre aunque mis padres no sean los mejores. Y ahora todo entra en una tela de juicio, de duda, de que no creo lo que dice ese libro. Lo tengo que leer, tengo que decir amén cuando lo leen, pero no hay una convicción en mí de que eso sea verdad. Mientras te digo esto, evalúa si tú estás ahí. ¿Será que yo soy de esos que dudan de la veracidad de la palabra? Porque si yo creo que aún una tilde, una coma, no es 100% veraz, ya yo no voy a vivir en base a eso. Yo no voy a vivir en base a esa palabra, porque la cuestiono. Yo me acuerdo que cuando yo era no cristiano y hablábamos de la Biblia, yo decía, es un libro viejo, es un libro de historias antiguas, que tienen alguna sabiduría, pero que está ya pasado de época. Oye, como que yo era el conocedor número 1 de la Biblia. Pero cuando el Señor me salva y ahora yo vengo a la palabra, el Espíritu me convence de que por más increíble que sea lo que estoy leyendo, esa es la revelación de Dios. Y Dios es veraz, Él no miente, no se equivoca. Todo cristiano debe desarrollar y vivir por convicciones y no por emociones, ni por costumbres, ni por tradiciones, ni por la cultura, ni por la idiosincrasia nacional o por los patrones de este mundo. Te lo voy a repetir. Todo cristiano debe vivir por convicciones y no por emociones, que es algo que hacemos todo el tiempo. Es que yo no siento perdonarlo. Es que ya yo no lo amo, se me salió. ¿Y a mí qué me importa? Es lo que Dios dice. Es que Dios dice que esa unión es de por vida hasta que la muerte los separe. Digo, yo entiendo que quizás ya tus emociones no están ahí, pero hay que hacer algo para volver ahí, porque Dios ha dicho otra cosa. No por emociones, no por costumbres, tradiciones. Es que en mi casa siempre se hacía así. Sí, pero Dios no lo hace así. Así que hay que olvidar lo que tú hacías en casa y empezar a hacerlo como Dios establece. Tradiciones, cultura, la idiosincrasia del país donde vivimos, como le hablé al principio, ni los patrones del mundo. Vivimos en un mundo que se mueve contrario al diseño de Dios para su creación. Y solo la Biblia tiene la respuesta. Ojalá, mis hermanos y hermanas, Dios nos dé
la convicción profunda de que eso es verdad, de que eso es así. Porque mientras dudes, mientras tambalees, mientras cuestiones, no vas a poder ser efectivo. No vas a poder ser efectivo. Es como esa persona que quiere hacer una dieta para rebajar 40 kilos, no sé, libras. Yo no sé los kilos cómo son, pero hay que bajar. Hay que bajar de peso. Pero entonces le cuesta trabajo porque boicotea la dieta. Se come el heladito y se come la galletica. Y entonces ahora yo quiero hacer familia a la manera de Dios, pero boicoteo hacer familia porque ahora le permito esto, abro puertas a esto, dejo que pase esto otro, y entonces se contamina. Es como cuando le pones una disciplina a tu hijo o a tu hija porque hizo algo inapropiado, porque se rebeló contra ti, porque se desobedeció. Y ahora tú le dices, pues mira, no vas a poder ver tal programa por una semana. Y al tercer día te dice, ay papi, por favor, yo quiero ver el programa. Ok. Dime, ¿cómo ese hijo va a aprender de esa experiencia, de esa lección, de esa consecuencia, si tú no perseveraste y la llevaste a término? Eso lo hacemos todo el tiempo, de diversas maneras lo hacemos. Nosotros mismos nos boicoteamos en nuestro esfuerzo. Y entonces, hablando en este sentido y hablando ya de las convicciones bíblicas y personales, les hablaba ayer un poco también de lo que es establecer un plan de familia, que se le puede llamar como tú quieras, un plan familiar. Eso es muy importante y apenas hecho nunca por familias. Nunca. Yo veo en casa de mi hija como ellos tienen unas tablas con no son las reglas, son como los principios que gobiernan esta familia. Que los hijos pueden crecer viendo eso y que ahora los padres los pueden referir a eso. Eso le da una guía a los hijos de cómo funcionamos, qué creemos aquí, qué nos guía, qué nos dirige, qué cosas no hacemos. Para que cuando lleguen a los 16 no te salgan con una sorpresa y ahora tú digas, ¿y esta quién es? Me la cambiaron. El otro día me llama un esposo ecuatoriano, por cierto, allá en Chicago, una pareja joven, en sus 30 y altos, creo, 40 bajitos, que su niña de 15 desapareció por 3 días. Hasta ese momento la niña se veía una niña obediente, sujeta, buena alumna, y por 3 días esa niña desapareció del radar. Aparece al 4.º día cuando una tía del jovencito donde ella estaba llega a la casa de visita, a la casa del jovencito, y pregunta quién era esa joven. Ah, una amiga de él que tiene 4 días aquí. Y llama a la policía, la tía, porque dice, esa niña es menor de edad, que hace metida aquí 4 días. Ah, pues el muchachito la conoció a ella por Instagram, empezaron un chateo, una cosa, y ella vino y la buscó, se fue por la ventana con él y desapareció. Y el padre del muchachito, que es un drogadicto y traficante de droga, la recibió en la casa también, y ahí fornicaron los dos, y ella pasó ahí 3 noches metida, sin que nadie supiera dónde ella estaba. Imagínate el efecto que eso tuvo en esos padres cristianos. Él me decía, pastor, yo no sé quién es. Yo la miro así ahora en la casa y digo, ¿quién es? ¿Quién es que está allá adentro? Esa no es mi hija. Y él ahora está lidiando con unos traumas profundos de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo esa niña pudo hacer eso? Pues hermanos, eso está pasando en nuestras familias. Si no nos cuidamos, si no establecemos planes familiares que le enseñen a nuestros hijos cómo esta familia opera, esa niña está cultivando ideas en su cabeza que tú ni siquiera te enteras. Y como ella está calladita y va a la escuela y va a la iglesia y no se revela, tú crees que todo está bajo control. Hasta que te pasa algo así. Nuestras convicciones bíblicas y personales nos deben llevar a desarrollar y establecer un plan familiar. No, yo no tengo convicciones porque sí, porque están ahí flotando en mi cabeza. Esas convicciones me llevan a desarrollar un plan de cómo esta familia se desarrolla, cómo esta familia funciona.
Toda familia, oye bien, necesita un programa de normas, estándares establecidos y puestos en práctica que haga que el hogar funcione bíblicamente. Porque de no ser así, las tendencias y las influencias del mundo en que estamos serán las que dirigirán nuestros hogares y familias. Si tú no tienes un plan de familia, no es que te vas a quedar en neutro, es que otra cosa va a establecer ese plan. Otras ideas y otras cosas van a establecer ese plan para ti. Aunque tú no sepas que ese plan está en marcha. Pero algo va a estar estableciendo cómo tú funcionas, cómo tu familia funciona. O lo estableces tú o lo establece otro. Y es siempre preferible que seas tú el que establezca ese plan de familia. ¿Cómo funciona la familia Pacheco Martínez? Que tú le puedas decir a tus hijos cómo funciona la familia Martínez Pérez. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿A qué le decimos que sí? ¿A qué le decimos que no? Si tú empiezas eso desde temprano, los chances de que una hija de 15 se te vaya por 3 días con un desconocido son muy remotos. No te digo que cero. Podría pasar. Pero son muy remotos. A ese padre ecuatoriano en Chicago, él no tenía un plan familiar. Él no tenía convicciones que sus hijos conocían. Esos hijos saben que vamos a la iglesia, que somos cristianos, que no puedo ir a una discoteca, que no puedo llegar a mi casa a las 3 de la mañana, cosas básicas. Pero ellos no estaban protegidos por un plan de familia que estaba establecido. De manera que nuestros hijos deben conocer desde temprano las convicciones, prioridades y valores que abrazan sus padres. Te pregunto, ¿conocen tus hijos tus convicciones, tus valores, las prioridades, los principios que te rigen a ti como hombre cristiano, como mujer cristiana? ¿Lo conocen ellos? Si yo me citara ahora con tu hijo, con tu hija, y le preguntara, háblame un poquito de las convicciones bíblicas de tu hogar. ¿Qué creen ustedes como familia cristiana? ¿Me podrían contestar esos muchachos y muchachas? Para que piensen, Debemos evitar, oye, esto es muy importante, debemos evitar incongruencias e inconsistencias entre lo que decimos creer y abrazar y lo que hacemos. Esa es una de las fallas más grandes de nosotros los padres, que no somos consistentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y eso trae confusión. Yo puedo tener un plan, yo puedo tener convicciones, pero si ahora a la hora de yo ejecutar, eso no va alineado con lo que yo he dicho, eso trae confusión. Y pierdo a mis hijos ahí. Porque ya ellos saben que estos papás no son certeros, no hacen lo que dicen, no les puedo creer. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. En ausencia de un plan de familia, oye bien, en la medida que los hijos vayan creciendo, se estará produciendo una bomba de tiempo. Pues los hijos comenzarán a retar y debatir cada instrucción, cada reglamento débil que encuentren. Si no tienes un plan de familia establecido por convicciones personales y bíblicas, en la medida que esos niños pequeñitos así, mira, empiecen a crecer y a desarrollar su mente, es como que mira, la muchachita de Chicago de 15 años, una bomba de tiempo. Esos padres tenían una bomba de tiempo, TikTok, 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 en el cuarto de su hija, en la habitación de su niña. Y no estaban oyendo el TikTok. ¿Ves? Hasta que explotó. Y entonces ahora están tratando de volver a la normalidad con mucha dificultad, porque ya no confían, ya no creen, no saben lo que esa niña tiene en su cabeza y están en mucha zozobra. No lo digo para asustarlos, pero para prevenirlos, especialmente en los que tienen niños más pequeñitos que están a tiempo de hacer estos cambios. Ya cuando son más grandes, es cuestión de orar, Señor. Ya están en tus manos, ya no hay mucho que yo pueda hacer, sino orar y estar alerta. Pero los que están criando ahora niños pequeñitos, este es el tiempo para implementar estas cosas. Entonces, a la luz de todo esto que te he dicho,
Nos falta un poquito, no se me vayan desanimando. Yo sé que le estoy diciendo muchas cosas pesadas, pero alguien tiene que decírselas. ¿Y quién mejor que este cubano de Chicago que se va en unos días? ¿Has establecido un plan de familia en tu hogar? No me tienes que contestar. Contéstate tú solito ahí. ¿Has establecido un plan de familia en tu hogar o algo parecido? ¿Tienes una estructura de funcionamiento como familia? ¿Te has sentado con tu cónyuge a discutir y establecer las convicciones y principios que rigen tu casa? ¿Has comunicado a tus hijos los valores y convicciones que abrazan como padres y cabeza de familia? ¿Has estado modelando esas convicciones y esos valores? ¿Has estado implementando y esforzando tu plan o reforzando tu plan de familia? Quizás para muchos la respuesta es no. Y yo lo sé. No me sorprende. Pero le hago estas preguntas para que ahora lo empiecen a hacer. Se regresan a la ciudad con muchas tareas, con mucho homework, con muchas asignaciones. Esta es una importantísima. Tener una reunión familiar, ustedes dos, papá y mamá, e ir sobre esto. ¿Tenemos convicciones, María? José, ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras convicciones bíblicas, personales? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a este plan de familia? ¿Cómo es que vamos a planificar esto? Para entonces comunicárselo a sus hijos. Nunca es tarde, mis hermanos y hermanas, para sentar a sus hijos, aún los más grandes, y decir, hijos, tenemos que tener una sesión, una reunión. Hace falta tener una reunión. Y el papá lidera esta reunión y la esposa es la asistente ejecutiva. Y ahora tenemos a nuestros hijos ahí, oramos, le presentamos el tiempo al Señor y entonces, mire, esto es, queremos compartirle algunas informaciones nuevas. Y luego le piden perdón por no haberlo hecho antes. Pero no lo sabíamos, perdónenos, no lo sabíamos, no se nos había dicho así. Y entonces le comparte, mira cuáles son nuestras convicciones bíblicas, mira cuáles son nuestras convicciones personales, mira cómo vamos a funcionar aquí, mira cómo se van a hacer las cosas. Y no le digo específicamente porque cada familia va a tener sus diferencias, no somos clonos, no es que nos vamos a cortar con la misma tijera, cada familia tiene sus peculiaridades y eso está bien. Eso está bien. Y entonces, para que un plan de familia sea efectivo, perdóname, Abel, ¿a qué hora debo acabar? No, dame una hora. Así, ¡pum! Dame una hora ahí en el reloj, mira. A las 11. Ah, no, estamos bien. Total, ya que a las 11 pasa rápido. Para que un plan de familia sea efectivo, funcione, debe existir, y oigan bien, consistencia y congruencia, como les dije, entre lo que enseñamos y lo que practicamos, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre las violaciones a las normas y las disciplinas que aplicamos, y entre la obediencia y los permisos. Se lo voy a repetir porque esto es importante. Consistencia y congruencia entre lo que enseño y lo que practico. Tú modelando como papá y mamá. Entre lo que dices con tu boca y lo que haces. Entre la violación a las normas que los hijos cometan y la disciplina que vas a aplicar. Y entre la obediencia de tus hijos a las normas y los permisos. Tú no puedes darle a un hijo de 16 años un permiso para que salga con los amigos a no sé dónde si él no ha hecho las responsabilidades que se le han asignado. A él le toca botar la basura, sacar al perrito a dar la vuelta. A él le tocan varias tareas en el hogar y eso es necesario para que él vaya aprendiendo a responsabilizarse para cuando sea adulto independiente. Pero resulta que no lo hace porque está jugando jueguitos en el celular, en la tableta. Ah, mami, ahora necesito un permiso que Brian y François vamos a no sé dónde. Pues tú sabes qué, hijo, no te puedo dar el permiso. ¡Wow! No te lo puedo dar porque es que tienes una semana que no sacas la basura, que no sacas al perro a hacer sus necesidades, que no le das comida. Yo lo he estado teniendo que hacer. Hay consecuencias a tu descuido.
Y entonces tengo que ser consistente, aunque te vayas al baño a llorar porque ves el deseo que él tiene de salir con los amigos y tú quieres que él vaya también. Pero tú no puedes darle ese permiso porque no estás siendo consistente y congruente. Y él se va a aprovechar de eso porque él es un pecador. Tú lo amas mucho, pero es un pecador. Y él está sacando ventaja. Yo te lo digo por experiencia. Yo era el rey de la manipulación porque mi mamá tenía una debilidad conmigo. Ella creía que yo era un Dios. Ella creía que Dios le había dado un Dios de hijo. Y me dejaba hacer todo lo que yo quería. Yo nada más que tenía que venirle por debajo. Ay, mamita, ay, mami, qué lindo. Con mi labia. Y ella cedía todo lo que yo quería. Y creó un monstruo. Creó un Frankenstein. Un déspota. Un ególatra. Uno que cree que se lo merece todo y que se hace todo lo que él quiera. Hasta que llegó Cristo y me hizo ¡boom! Aquí el único Dios soy yo. Así que póngase en su lugar. Y todavía batallo con eso. Lo entiendo, pero mi corazón todavía quiere hacer lo que quiere. ¿De acuerdo? Salmos 85:8 dice: escuchará lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no vuelvan a su insensatez. Una familia que no está moviéndose por convicciones, que no tiene un plan de familia en marcha, es una familia insensata. Es una familia que clama a Dios, pero que no hace lo que Dios le dice. Y tenemos que salir de ahí. Oye bien, cuando hemos conocido la palabra de Dios y su consejo, pero preferimos vivir y ser guiados por nuestro propio entendimiento y nuestra propia prudencia, por la psicología contemporánea, por los métodos de crianza modernos, estamos diciéndole a Dios que su palabra no es efectiva ni veraz. Y que preferimos vivir por lo pragmático y no por lo que Dios ha dicho y establecido. Ojalá que tú no seas una de esas familias. Ojalá que Dios te haga una familia que cree en la palabra de Dios, que le cree a Dios y que desea vivir conforme a lo que Él ha establecido. Debemos saber que las convicciones personales basadas en enseñanzas y principios bíblicos van a chocar con la sociedad, con la cultura. Si tú no estás listo para eso, vas a tener muchos problemas. Esas convicciones que estás desarrollando van a chocar con lo que la cultura te dice. Y más estas culturas posmodernas, liberales, van a chocar. Y tú tienes que estar preparado para esos choques. Porque si no, te vas a sorprender y te vas a debilitar y ¡ay, qué hago! Tienes que estar claro en eso. Si nuestros hijos no ven en nosotros convicciones sólidas, en la medida que vayan creciendo, oye bien, irán abandonando las prácticas y patrones que vieron en el hogar para seguir las del mundo y las de la multitud. Llega, ya ustedes algunos los han vivido, llega una etapa en la edad de nuestros hijos, y ya que hay algunos adolescentes, que empiezan a cuestionar a sus padres y su fe. Y empiezan a creer lo que los compañeros de escuela le dicen, lo que dicen en la televisión, lo que ven en las redes sociales. Y ya la opinión de papi y mami están pasados. Eso están mandados a guardar ya. Y esa religión, ese cristianismo. Porque fuimos débiles en la manera que los preparamos. Fuimos casuales. Fuimos... En francés dicen laissez-faire. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, algunos factores, porque pastor, usted habla de convicciones personales, pero ¿cómo yo hago eso? Es decir, ¿cómo yo empiezo? ¿Por dónde empiezo a desarrollar eso? ¿Cómo lo empiezo a implementar? Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Algunos factores que influyen al establecer esas convicciones, a ponerlas en marcha. Lo primero, el primer elemento para establecer tus convicciones, la Biblia. La Biblia. Todo lo que digamos y hagamos debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. De no ser así, se nos dificultará sobremanera diferenciar entre lo que debemos hacer y lo que creemos y lo que no creemos.
Si yo no uso la Biblia como mi parámetro, ¿de dónde sale mi convicción? ¿De mi opinión? Eso no me va a llevar a ningún lugar bueno. Tiene que ser en base a lo que Dios ha dicho. Mira el Salmo 119, 9, 10 y 11. ¿Cómo puede el joven guardar tu camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado. No deje que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios es nuestro parámetro para establecer convicciones. Josué 1:8, este libro de la ley, la palabra de Dios, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, pues sólo así harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Papá, mamá, óyeme, te lo voy a repetir. Este libro de la ley, la Biblia, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, pues sólo así harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Sólo así tendrás una familia que glorifique a Dios. Josué 1:8. Lean eso, léanlo una y otra vez, por favor, hasta que se convenzan. Un segundo punto a la hora de establecer convicciones, la conciencia que Dios te ha dado. Él te ha dado su palabra y te ha dado la conciencia. Es un dispositivo que está aquí. Está por ahí en algún lugar. Es un pequeño chip que tenemos todos ahí. Es aquello dado por Dios al hombre que le guía a hacer lo correcto y que le da un sentido del bien moral, de lo justo y apropiado, que lo ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Con eso venimos todos de fábrica. Los creyentes, los no creyentes, todos tienen ese dispositivo, la conciencia. Así como tienes un hígado, 2 riñones, un corazón, tienes la conciencia. Y esa conciencia Dios la puso ahí para ayudarnos en su gracia común a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso el hombre que asesina y que no tiene a Dios, él sabe que hizo mal. Él tiene luchas en su mente con lo que hizo. Él batalla con lo que hizo. Pero lo hizo porque es pecador. Nosotros tenemos esa conciencia. Mira lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen todo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que escuchar la conciencia. Nosotros los creyentes ahora no solo tenemos la conciencia, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y nuestra conciencia se conectan, unifican esfuerzos. Y ahora tenemos un discernimiento entre lo bueno y lo malo mucho más agudo que el que no tiene el Espíritu Santo. Cuando yo era impío, mi conciencia trabajaba y me decía, cuando yo hacía algo malo, cuando yo ofendía, cuando yo pecaba de alguna manera, aunque yo no lo llamaba pecado. Y la conciencia me decía, no, eso no se hace. Pero desde que el Espíritu Santo entró a mí, ahora ya me lleva a otro nivel de confrontación, donde yo tengo que responderle a Dios. Un tercer elemento a la hora de establecer convicciones, el discernimiento del que hemos hablado ayer. Discernimiento es la capacidad y habilidad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo genuino y lo que no es. Y esto es un don espiritual que debe ser cultivado y ejercitado. Eso nos lo da Dios como una mayor medida de nuestra conciencia. El discernimiento me ayuda ahora, en base a la palabra, a discernir, valga la redundancia, entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y es lo que me ayuda para yo ir por el buen camino. Y aun cuando me salgo por el malo, poder volver a encaminarme. El discernimiento es algo que Dios nos da y que hay que pedírselo. Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento. El arrepentimiento es algo que Dios nos da y hay que pedírselo. Nosotros no lo producimos, ni el arrepentimiento ni el discernimiento. ¿Eres tú un cristiano discernidor? ¿Eres tú una cristiana discernidora? Si no lo eres, pídeselo a Dios.
porque el discernimiento va a ser muy necesario a la hora de criar nuestros hijos. Tú ves, ese padre allá en Chicago, yo creo que le faltó discernimiento para examinar el corazón de su hija más profundo. Él le estaba dando comida, él le estaba dando techo, él le estaba llevando a pasear, él se estaba ocupando de sus necesidades, pero él no estaba discerniendo bien el corazón de esa niña. Porque yo te garantizo que ella tiene que haber dado algunas evidencias de que algo estaba pasando. Una joven de 15 años no se va por una ventana de repente y pasa 3 noches fuera de su casa. Eso no pasa así. Lo que yo no le digo eso a él. Yo estoy consolándolo porque está en una etapa muy traumática todavía. Acaba de pasar hace poco. Y lo estoy afirmando, lo estoy ministrando. Pero en algún momento más adelante vamos a tener que sentarnos con él y decirle, mira hermano, ahí hubo descuido. Ahí hubo descuido. Y él no es el único. Nosotros somos todos parecidos. Hasta que no nos pasa. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El alimento sólido, la palabra es para los adultos, los cuales por la práctica, porque Dios da el discernimiento, pero entonces lo ejercitamos. Si Él me lo da y yo no lo pongo en práctica. Yo estudié francés 3 años, a los 17, 18 y 19. Tengo 63, nunca lo practiqué. Me sorprendo que me acuerdo de cosas y digo cosas. Porque no lo practiqué en todas esas décadas, nunca lo practiqué. No lo hablé con nadie, no leí un libro francés, no hice nada. Si ahora Dios me da discernimiento, pero yo no lo ejercito, se desperdicia. No va a ser efectivo. Número 4, en esa lista de elementos que hay que considerar, y ya vamos acabando, manténgase firme. Libertad cristiana es otro. Y este es muy controversial. ¿Qué es la libertad cristiana? En respuesta a las preguntas que nos hacían ayer, es la capacidad que Dios nos da de vivir bajo la gracia del Evangelio, habiéndonos librado de la esclavitud de las reglas y las normas de los hombres que invalidan el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Esa es la libertad cristiana, es la capacidad que Dios nos concede como hijos de Dios para vivir bajo la gracia. Oigan bien, la gracia que el Evangelio me concede, al habernos liberado de la esclavitud de reglas y normas de hombre que invalidan el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Cuando yo vuelvo a esas leyes y a esas normas, yo estoy diciéndole a Cristo, bájate de esa cruz, no hace falta. Ese sacrificio no es necesario. Nosotros vamos a seguir rigiéndonos por estas reglas. No hagas esto, ponte esto, deja aquello. Y Cristo nos dice, no, pero es que yo vine a liberarlos de eso. Yo vine a sacrificarme para que ustedes pudieran vivir en libertad. No libertinaje, en libertad, en gozo, en plenitud. Y entonces, las convicciones personales nunca deberán oponerse a la conciencia. Oye bien, tus convicciones personales nunca deben ir en contra de tu conciencia. Tú tienes la libertad quizás de tomarte esa copita de vino. Pero si eso te hace ir en contra de tu conciencia y ahora sentirte culpable, no lo hagas. Al hermano le es lícito y lo hace sin ningún problema. Si tú ahora vas a estar escondiendo la copa, como a veces estamos en una mesa, en un restaurante, y alguien quiere tomar una foto, saca el celular. Ay, esconda la botella, quita la copa del medio. Eso ahí la conciencia me está diciendo algo. La conciencia me está diciendo, tú crees que eso no está bien. Entonces la convicción personal nunca debe oponerse a tu conciencia. Evitemos juzgar las convicciones personales de otros. No juzgue la convicción personal de otro. Si está violando una convicción bíblica, ahí hay que hablar con el hermano o la hermana. Hermano, mira, bíblicamente eso no está bien, eso es pecado, eso es contrario. Y decírselo en amor. Pero si es una convicción personal, respeta eso. Respeta eso y llama a ese hermano así. Evitemos dividirnos por convicciones personales. Quizás diferencias en convicciones bíblicas deban separarnos. Sí, debe haber unidad en el cuerpo, pero a veces, si hay violación a mis convicciones bíblicas, yo quizás no pueda hacer vida de iglesia contigo, porque nos separan convicciones diferentes.
que no podemos comprometer. Pero si son personales, no, que él se viste así y a mí no me gusta. Eso no debe separar a dos hermanos, de servir juntos, de tener comunión. No. Las convicciones bíblicas van por encima de las personales. Siempre. Una convicción, tú ves como ese juego que hace 1, 2, 3, tijera, 1, 2, 3, papel. Yo nunca lo he jugado, pero he oído a la gente hacerlo. Pues si tú estás haciendo ese juego entre bíblicas y personales, la bíblica siempre va a ganar. La personal se ajusta a la bíblica. La bíblica nunca se compromete. La bíblica es la palabra de Dios. Romanos 14, ya voy acabando. Romanos 14, 1 al 3. Acepta el que es débil en la fe, pero no para juzgarlo. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come, pues Dios lo ha aceptado. El mensaje de la palabra, mis hermanos, para la iglesia, es que amemos sin juzgar, que amemos al otro por quien es en Cristo. Es mi hermano, mi hermana en la fe. Dios está trabajando en él. Él va en un recorrido, en una carrera de la fe, y Dios lo va santificando. Tú quizás vas más adelante, pero vas más atrás de otro. Vamos todos a distintos niveles de esa carrera. Y Dios nos dice, mira, ayuda al que se cae. No estés mirándolo y juzgándolo a ver si corre como tú, si va más rápido que tú. Tú mira, pon tus ojos en Cristo. Tú pones tus ojos en la meta, que es Jesús mismo. Y todos van corriendo también. Y Dios los está mirando a ellos. Ese es el orden en que esto sucede. Y ya para cerrar, importante, 3 punticos importantísimos para cerrar este concepto. Sé que le he dado mucha información, ojalá que mucho de eso se haya quedado ahí en sus corazones y mentes. Seamos firmes en perseverar en nuestras convicciones bíblicas. Firmes en perseverar en nuestras convicciones bíblicas, entendidos en cuanto a nuestras convicciones personales, oye la diferencia, pero flexibles en nuestras preferencias. Firmes en nuestras convicciones bíblicas. Si tú tienes una convicción bíblica, que nadie te mueva de ahí. Que nadie te saque de ahí. Porque eso es lo que Dios ha dicho. Tu convicción personal, sé entendido, conoce, ten argumentos para defenderla, pero entendido. Entendido significa que sé lo que estoy hablando, pero que puedo moverme un poquito para acá, puedo moverme un poquito para acá. Y entonces flexible en lo que es preferencial. Tú prefieres hacer esto, pero esta familia prefiere hacer aquello. Y eso es parte de su libertad cristiana. ¿Ves? Que estos sean principios, mis hermanos, que nos ayuden a ordenar cómo nuestra familia funciona mejor. Te digo desde ya que no lo vas a hacer perfectamente, para que no te desanimes en el camino. Pero que sean conceptos que me ayuden a hacer una estructura de cómo vamos a funcionar. Yo no sé, algunos de ustedes si han visto series de televisión o miniseries de crímenes reales, donde el detective tiene una tableta, un board, una pizarra, donde pone fotos de las víctimas que han caído de este asesino y une con fechas y cordoncitos, como para tener un esquema de cómo esta mente asesina ha ido moviéndose y trabajando. Yo sé que la ilustración es un poquito mórbida, ¿verdad? Porque es un asesino en serie. Pero lo que quiero que se concentren es en cómo el detective analiza y esquematiza para poder seguir una línea y atrapar al perverso. Algo así es lo que tú quieres tener. Es como un esquema basado en tus convicciones bíblicas y personales que determinen un plan de cómo tú vas a funcionar. Para que cuando esos niños pequeñitos lleguen a los 14, 16, 17, ellos no te tienen que preguntar, mamá, ¿puedo ir a los 15 años en la discoteca Fuego Rojo allá de mi amiga de la escuela que me invitó a sus 15 años? Ella va a celebrar su cumpleaños en Fuego Rojo, de 12 de la noche a 4 de la mañana. ¿Yo puedo ir, mami? Una niña que ha crecido en un hogar con este tipo de plan de familia,
Cuando la niña le venga con la invitación, le va a decir, ay no amiga, gracias, pero yo no voy a eso. Yo no voy a poder ir a eso. Porque ya sabe. Pero a muchos de nosotros nos llega la niña de 15 pidiéndonos permiso, la hija, para el quinceañero de la amiga, y ahí ahora se arma la Tercera Guerra Mundial. Porque ahora tú le dices a tu hija, ay no, nosotros somos cristianos, tú no vas a una fiesta, allá hay alcohol, cigarrillos, allá está droga, tú no vas para allá. Pero mami, todas van, yo soy la única que no va. Y ahora se desata un acabose. Porque ella en ese momento se está enterando de lo que tú crees sobre la discoteca y las fiestas de 15. Eso nunca te va a dar nada bueno. Si tú no cultivaste y sembraste temprano estas cosas, eso es lo que vas a cosechar. Para los que ya tienen hijos mayores, que quizás están enfrentando estas cosas, hagan lo que les dije. Organícense ustedes dos como padres, luego convoquen una reunión, pídanle perdón si hay que pedir perdón y luego compartan su plan. Esto es lo que hay. Uy, eso no es justo. Ay, no, ¿quién vive así? Así vivimos lo que creemos en el Señor y queremos honrarle. Cuando ya tú seas mayor de edad y ya tú salgas de aquí, pues tú puedes vivir como tú entiendas que funciona mejor. Pero aquí entendemos que esta es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Así le honramos y así somos bendecidos y nos va mejor. Amén. Vamos a orar. Padre, no es fácil en nuestras fuerzas aplicar todos estos conceptos. Ya de por sí la vida es complicada, para ahora yo tener que también estar pensando en todas estas cosas, implementándolas, lidiando con cuando no funcionan y no se observan. Pero nosotros queremos, Señor, el deseo de nuestro corazón es poder tener familias que te honren. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y este es el propósito de este mensaje hoy, que estas familias puedan ser equipadas, puedan ser capacitadas para hacer ajustes, para hacer cambios que le permitan tener familias que glorifiquen a Dios. Yo te quiero pedir, Señor, como alguien que se para aquí adelante a compartir estas informaciones, yo te quiero pedir que tú ayudes a cada uno de estos matrimonios que están aquí escuchando hoy. Que tú los ayudes a creer en ti. Que tú les ayudes a creer que tu palabra es veraz. Que tú les ayudes a creer que tú no te equivocas, Señor. Que por más increíble o retrógrada que la sociedad diga que es tu ley y tu palabra, ellos puedan creer que es la verdad, que permanece, que nunca cambia, que es eterna, que es lámpara a nuestro caminar. Que tú los ayudes, Señor, a establecer estas convicciones personales, bíblicas, sus prioridades como familia, su plan de familia. Que tú los ayudes, Señor, porque a veces no sabemos ni cómo empezar. Que tú los unifiques en idea, en criterio, en pensamiento. Y que tú los equipes para poder ser esos padres que tú quieres que sean. Y que entonces los capacites para poder guiar a tus hijos. Amarlos, enseñarlos, disciplinarlos de la manera que tú has establecido en tu palabra. Yo te pido por cada niño, cada niña, cada jovencito, jovencita, cada preadolescente, adolescente que está representado aquí, aún los que no han podido llegar. Que tú los ayudes, Señor, también a someterse a la autoridad de sus padres como algo bueno, algo justo, algo saludable, algo de beneficio para sus almas. Que dejen de creerle al mundo, a la rebeldía de la juventud del mundo, y que entiendan que la sujeción a sus padres es la única manera de vivir vidas que te honren y te complazcan. Y que es la única forma de ser beneficiados, Señor, como hombres y mujeres del futuro. Pon en estos hombres y mujeres una pasión por ti, un deseo de buscarte que sea insaciable, porque es de ahí que va a brotar todo lo demás, Señor. Te alabamos, te damos gracias, porque sabemos
que tú estás con nosotros y por nosotros, que tú no nos abandonas, que no nos dejas solos y que cuando fallamos tú nos perdonas y nos levantas y nos acompañas hasta a lo próximo que tenemos por delante. Te alabamos, Señor, en este día. Te damos a ti toda la gloria. En Jesús. Amén.